Buenas noches, le damos la bienvenida a los hermanos de Argentina, de Estados Unidos y del resto de Colombia. El tema que Dios me dio para compartir con ustedes hoy se llama Tocando el corazón de Dios a través de la oración. Leamos Hebreos 12:2. Vamos a leerlo todos al tiempo, así tengamos versiones diferentes. O leemos varios de versiones diferentes, ¿sí? Entonces, una versión, luego otra, luego otra, luego otra. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra versión. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que, renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Otra versión. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Amén. ¿Hay más versiones? Amén. Bueno, vamos a tener en cuenta unos elementos que nos permitan saber cómo orar para tocar el corazón de Dios y recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque ya existe, ya está. ¿Sí? No es que nosotros oremos y mientras la oración hasta ahora Él lo va a construir y entonces después viene el tiempo y el proceso en que lo construye y luego viene el proceso que no lo da. No, ya está. ¿Sí? ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? A partir de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que haya una salvación, y esa salvación es una sanidad de la mente, las emociones y la voluntad. ¿Sí? Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. O sea que nosotros necesitamos tener el poder de la oración que toque el corazón de Dios para que Él toque al rey y Él se incline a favor nuestro para que nos conceda todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Sí es claro? Y así es que nuestros jefes, los amigos, la familia, son tocados por Dios para que se inclinen a nuestro favor y todo alrededor nuestro se ha dado conforme a lo de Dios para que nosotros recibamos lo que Dios tiene para nosotros y no haya tanto sufrimiento, tanta pelea, tanta lucha para nosotros recibir lo de Dios. Saber que cuando iniciamos el proceso de la oración, nosotros no sabemos orar. ¿Sí? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos después de haber recibido al Señor, nosotros tenemos debilidades, tenemos temores, tenemos pensamientos que no son, un lenguaje que no conocemos cuál es el de Dios, sino nuestro propio lenguaje. Entonces nosotros debemos partir de ese hecho, ¿sí? Que nosotros no sabemos cómo orar. Entonces mal haríamos nosotros en escuchar a otros que oran, que supuestamente oran, y nosotros copiarnos de lo que ellos dicen y repetirlo, ¿sí? Porque nosotros no estamos hablando con Dios, sino nosotros estamos hablando es entre nosotros para que todos digan cómo ora de bonito. Él sí sabe orar, ¿sí?
Pero una oración sin resultado no es oración. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Sí? Que no caigamos en eso, en creer que estamos orando y hablando algo que es correcto, cuando nosotros sabemos dentro de nosotros, en la medida que iniciamos ese poquitico, sabemos que nosotros estamos hablando, es una repetición para agradar a los hombres. La clave de la oración es que nosotros nos presentemos ante Él reconociendo esa debilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Ante Dios, que nosotros no sabemos orar, que nosotros tenemos temores, que nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa debilidad, ahí estamos estableciendo un principio de fe. Y eso hace que Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí le damos el lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que interceda por nosotros, ¿sí? Porque nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces pedimos y después nosotros vemos que no se cumple y decimos, eso lo que hace es afectar la fe, en vez de fortalecerla y acrecentarla. Cada día que nosotros vamos a Dios, haciendo nuestra incipiencia, así cada día que nosotros vamos a Dios, eso va haciendo que crezca la fe y la confianza en Dios, porque esos dos elementos son los que nos dan a nosotros la vida en Jesucristo, para vivir una vida eterna y una vida en abundancia como Dios quiere, la fe y la confianza en Dios. Bueno, un ejemplo. ¿Cómo es que esta semana yo hablaba con esta fue la semana de la consejería, ¿no? Porque nosotros no manejamos mucho en la iglesia lo que es la consejería, pero esta semana fue la consejería por las hermanas de la iglesia. Y entonces era muy curioso porque hablé con varias y me decían exactamente lo mismo en otras palabras, o sea, sinónimos, pero era exactamente lo mismo, ¿sí? Porque nuestro vocabulario es muy versado y muy rico, ¿no? Nuestro vocabulario, pero hablaban exactamente lo mismo en otro lenguaje, ¿sí? Entonces, las áreas de nuestra vida son la iglesia, el hogar, el trabajo y el estudio, ¿cierto? Esas son las áreas donde ¿qué más nos movemos? Todos nosotros nos movemos en eso, esas son las áreas de nuestra vida. Nosotros hablábamos la semana pasada que las tradiciones, las costumbres y el conocimiento y lo político, lo religioso y lo familiar han trazado lo que yo voy a hacer en mi futuro. Yo digo, yo voy a hacer, yo voy a tener, yo voy a construir, yo me voy a mover, yo voy a comprar, yo voy a vender, pero nosotros lo hablamos, pero nosotros ya tenemos trazado, ¿sí? Nuestra vida ya está decidida por todas esas costumbres y esas tradiciones que nos delegaron a través de los ámbitos del mundo. Los ámbitos del sistema del mundo son lo religioso, lo político, lo económico, lo social, ¿sí? Esos son los ámbitos del mundo, del sistema del mundo. Y ellos ya nos trazaron, ¿por qué? Porque desde que antes de nosotros nacer ya estamos con una herencia. Y cuando nacimos, todo el tiempo nos está bombardeando eso, todo el tiempo. Entonces, ¿será que nosotros tenemos alguna opción de decidir? No, eso ya está trazado. Entonces nosotros decimos, lo que pasó aquí a mis amigos no me va a suceder, lo que le pasó a mi mamá no me va a suceder, lo que yo vi en este sistema del mundo, no, cuando yo crezca yo voy a estudiar, yo voy a hacer, yo voy a tener mi empresa, y son sueños y sueños y sueños y sueños, ¿sí? Y nuestros padres hicieron lo mismo, también soñaron, y dijeron, no me va a pasar, pero no hicieron nada. Ellos no hicieron nada, solamente el discurso. Cuando nosotros no hacemos nada y solamente hablamos el discurso, nos pasa exactamente lo mismo, porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces estas hermanas me decían en la iglesia, o sea, ese es el discurso que nosotros manejamos en la iglesia. Yo sé que pertenezco a la iglesia, mi trono y el estrado. Yo sé, a mí Dios me dio una palabra y yo creo que yo pertenezco a la iglesia, mi trono y el estrado. Pero, ¿sí? Pero, acuérdense que después del pero, ¿sí?
pero es que yo, y lloran y todo, uy, eso son unas lagrimononones, uy, pero es que yo lo que quiero es que Dios haga algo en mí, que me limpie, me santifique, me justifique, me reina, pero que yo lo pueda vivir, que la palabra sea vida en mi vida, que realmente haya una manifestación, que yo tenga santidad, que yo, para que cuando yo llegue a la iglesia, yo de verdad le pueda servir de corazón. Todas me dijeron lo mismo. Yo le pueda servir del corazón. Y le digo, pues allá se quedará esperando, porque eso no va a pasar. ¿Sí? En el ámbito de la iglesia. ¿Sí? En el ámbito del hogar dicen, no, es que si usted supiera, es que mi esposo, mi esposa son tan difíciles y tan complicados. Yo he buscado de Dios, yo me he metido, yo he orado, yo he ayunado, yo he leído la palabra, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago todo, todo, todo. Pero es que mi esposo y mis hijos son tan difíciles, pastor, es que si usted supiera, pastora, son tan difíciles. Y así yo he hecho todo lo que Dios me ha dicho y eso es imposible, imposible. Eso no se puede, eso nunca va a pasar, eso no va a llegar, porque es que yo. Sí, igualito, por eso en sinónimos, pero igualito. Entonces yo creo que eso aquí, en los que estamos aquí no pasa. Entonces, yo le decía, nosotros todo el tiempo nos la pasamos juzgando a nuestra pareja y a nuestros hijos. Y gastamos todo el tiempo. ¿Cuántos estudios hemos hecho de juzgamiento? Es que no sabe comer, no se sabe parar, no se sabe sentar, no sabe hablar, no me atiende, no me brinda, no hace, me molesta, se burla. No. Eso hemos hecho un estudio de años. De años. Nosotros hemos hecho ese estudio profundo hasta las raíces. Pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la palabra de Dios haciendo un estudio? Pero ya tenemos el concepto claro, porque si es que Él cambiara esto y fuera así, sería un hogar perfecto. Pero si es que Él hablara así y no así, sería un hogar perfecto. Nosotros ya tenemos claro que es un hogar. ¿Sí? Nosotros en conocimiento tenemos claro que es un hogar. Pero ¿cuántos hemos hecho un estudio de años de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que es el hogar? ¿Cuántos hemos hecho nosotros un estudio? Para decir, Dios dice, sujétese, ¿me sujeto? No, es que eso es muy difícil, porque es que con Él es muy difícil sujetarse. Con ella, es muy difícil, con Él es muy difícil sujetarse. ¿Usted la ama? No, pero es que con esa actitud, yo quisiera amarla, yo a veces tengo detalles y me sale con unas. O sea, no, siempre hay una justificación, siempre hay una justificación. Entonces, ¿nosotros hemos hecho ese estudio? Listo. Y en el trabajo, a lo que medita el Señor. Señor, oramos, pero todo eso es una oración. Les estoy hablando que nosotros nos arrodillamos a hablar con Dios. Señor, es que tú supieras este hombre. Eso es la oración que nosotros tenemos. ¿Sí? Que nos metemos desde al cuarto secreto. En el trabajo, Señor, te doy gracias por el trabajo que yo me esforcé por obtener. La envié hasta quedarme sin salida. Aproveché mi don para terapiar a los demás, a los débiles de mis superiores y carnales. Y ahora que me lo dieron, gracias, Señor. Esas son nuestras oraciones. Gracias. Soy la más regalada porque primero es la excelencia. Yo les hago todo y ellos son los que ganan el dinero. Comodidad, descanso, viajes y salud. Pero gracias, Señor, porque tengo mi recompensa, Señor. Pero yo no entiendo, Señor, qué es lo que pasa en mi vida, Señor. Ayúdame y sácame de mi condición, Señor. Esas son las oraciones que nosotros tenemos y eso es lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y después nosotros decimos, con lo que nosotros hablamos, que Dios es mentiroso y que Dios no cumple lo que Él habla y lo que Él promete. Pero nosotros no somos honestos en reconocer las cosas como nosotros nos movemos. Dios nos promete, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos promete, Él nos da una promesa, pero también está condicionada, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros ahí nos vamos ubicando, si realmente nosotros hacemos eso, ¿por qué estamos nosotros en la situación en que estamos y en la condición que estamos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuándo nos va a dar Dios esto? ¿Cuándo nos va a dar Dios esto? Cuando Él nos capacite y nosotros tengamos esa capacidad para recibirlo. Mientras tanto, eso no puede pasar. Porque todo el tiempo Él lo está haciendo por su misericordia y por su amor. Pero por su promesa, nosotros tenemos que ganar algo, porque está condicionada, porque eso solamente se recibe a través de Cristo. Él la recibe y Él formado en nosotros tenemos el privilegio de vivirla porque Él está en nosotros para recibir esa promesa, ¿sí? Porque aún todo lo que Él nos ha dado, nosotros no lo hemos visto. No lo hemos visto. Porque nosotros muchas veces creemos en el sistema del mundo, pero que un trabajo, los del mundo también tienen trabajo, pero que un carro, pues los del mundo tienen también carro y mejores, pero que una profesión, pero es que los del mundo también tienen una profesión y en mejores universidades. Siempre le encontramos un pero, siempre le encontramos un pero. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él es claro qué es lo que nos va a dar, pero también qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, una sanidad. ¿Cómo vamos a poder nosotros disfrutar lo que Dios tiene si nosotros no tenemos una sanidad del corazón? Eso no puede pasar. Porque eso era lo que decía el pastor. Nosotros, esa falta de sanidad hace que nosotros coloquemos una barrera. Y esa barrera hace que todo lo de Dios se estrelle. Entonces, ¿para qué sirve lo de Dios? Para derribar la barrera. Pero ¿cuánto nos vamos a tardar en recibir lo de Dios por tener esa barrera? ¿Sí? Porque no es que Dios envíe la palabra y le va a quedar grande tumbar una barrera, no, porque Él es poderoso. Pero hay todo el tiempo para derribar esa barrera, porque nosotros no queremos recibir lo de Dios, porque no hay una sanidad. ¿Por qué? Porque pensamos como no es. Nuestras emociones no se sujetan, no tienen dominio propio. Y nuestra voluntad hacemos lo que queremos, ¿sí? Sin tener en cuenta a Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 11:25-26, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el Salmo 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. La salvación se ve. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hablamos eso y nosotros sufrimos con eso del trabajo, la iglesia y el hogar y el estudio. Nosotros sufrimos, por eso les decía eso, lloramos y nos flagelamos. Nosotros creemos que es así. Pero lo que sucede es que en ese momento nosotros tenemos la mirada en las cosas del mundo, no en las cosas de Dios. ¿Sí? No en las cosas de Dios. Entonces, pero yo ¿cómo hago para colocar la mirada en el Señor? ¿Yo cómo hago? Si es que yo oro, ayuno, ¿sí? Voy a la iglesia, diezmo y ofrendo, y siempre nos dicen, pero miren al Señor, amen las cosas del Señor y no las que yo no sé cómo es eso, cómo hacer eso. ¿Cómo lo hago? Yo necesito así clarito, que me diga cómo es, ¿sí? ¿Cómo es? Y bueno, y el Señor como es misericordioso lo dice, ¿sí? Como le dice,
¿Qué tengo que hacer? Vaya a la iglesia y no se deje congregar. A lo mismo. ¿Sí? Vaya a la iglesia y no se deje congregar. Usted no se puede mover de su hogar, no puede hablar de divorcio. Usted no puede tomar una decisión de su hogar hasta que no le pregunte a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuántos años llevamos predicando eso? ¿Sí? Y en el trabajo no se ha regalado. Deje de darle los dones que Dios le dio y el conocimiento a los mundanos. Aprenda a tener discernimiento para que no le quiten lo que es de Dios. Porque si no va a seguir estancado en el mismo lugar. Y no es que Dios no quiera cumplir su palabra de colocarlo en alto, sino que usted está dándole un lugar a los otros que es para usted. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Ah, sí, sí, tiene razón, yo tengo la mirada puesta en el mundo. Yo tengo puesta la mirada en el mundo. ¿Sí? Pero lo que pasa es que yo quiero que Dios me... No volver a la iglesia y otra vez lo mismo. No ir al trabajo y perderme como una loca con escopeta. No llegar a mi hogar y tener las mismas peleas. Pero ¿escuchó? ¿Escuchó? Si escuchó, no puede ser igual. Si escuchó, no puede ser igual. No puede ser igual, porque yo ya tengo el conocimiento de lo que va a pasar, de lo que a mí me heredaron, yo ya tengo el conocimiento de lo que va a pasar. ¿Sí? Pero yo no he recibido una palabra que me va a colocar en un origen para hacer algo que yo no sé cómo es. ¿Siempre porque nosotros no escuchamos lo de Dios y por qué tenemos la barrera? Porque yo ya sé lo que va a pasar en mi trabajo, lo que va a pasar en la iglesia, y así Dios me diga, no, es que si Dios me dice yo obedezco, no se hace, porque Dios es tan sencillo para niños. No se deje congregar, vaya a la iglesia, en la iglesia, punto. Es que es Dios el que lo hace, nada de lo que nosotros hagamos, no, lo que sucede que hay un temor. Hay un temor que las personas salen, se van y tienen temor de venir a que Dios les desbarate los planes. ¿Sí? O sea que quieren un cambio. No quieren un cambio en las cosas de Dios. No quieren un cambio. No quieren y pueden llorar, flagelarse y darse golpes de pecho y allá pasárselas, decir yo no voy a la iglesia pero estoy ayunando, orando, me estoy flagelando. No quieren un cambio. Porque ellos ya tienen una decisión arraigada en ellos. Ellos ya dijeron, yo, hasta que no esté santificada, justificada, pura y celestial, no voy a la iglesia para lo mismo. Hasta que yo no haga esto y Dios me cambie, me quite, yo no voy a trabajar porque es que para perderme lo mismo, no lo voy a hacer. Para seguirme regalando, no lo voy a hacer. Hasta que Dios no haga algo en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, yo no voy a volver, porque es que a mí no me parece que eso sea así. Ya hay una decisión. ¿Se va a escuchar lo que Dios habla? ¿Se va a entender la palabra de Dios? ¿Se va a ver a Jesús para que haya un cambio? Listo. Juan 3, 1, 2 dice, tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La única manera que nosotros podemos entender las promesas de Dios es nuestra fe en Jesucristo, es poniendo la mirada en Él, es que nosotros lo veamos. ¿Sí? Y así nosotros podemos evidenciar dónde tenemos la mirada, si en las cosas del mundo o en las cosas de Dios. Ahí los estoy ubicando, para que nosotros evidenciemos dónde tenemos realmente la mirada. Y seamos honestos y no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cómo es que nosotros actuamos cuando tenemos o no tenemos trabajo, cuando nuestro hogar no está como nosotros creemos que debe ser un hogar? ¿Sí? Cuando no nos hemos metido a indagar, a estudiar la palabra, a meditar en ella para saber qué es lo que Dios quiere de un hogar. Y somos tan vanos, tan materiales, tan superficiales de querer acomodar. Y vaya, tengámoslo. Vaya, digamos, hagamos un chequeo y digamos, se sujetó. Mi marido hizo esto. A ver si realmente después nos sacamos otras 20,000 así como nos inventamos los pecados. Nunca vamos a estar satisfechos en la carne. Nunca, eso nunca va a pasar. ¿Sí?
Bueno, ¿qué otra cosa nosotros necesitamos para poner la mirada en el Señor? Y para que toquemos su corazón y Él se fije en nosotros, coloque sus ojos sobre nosotros. La humildad. La humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la manifestación del quebranto, del arrepentimiento, del reconocimiento, de la obediencia, del amor, del respeto. Esa es la humildad. ¿Qué es lo contrario? Entonces ubiquémonos. ¿Qué es lo contrario del quebranto? La dureza de corazón. Cuando uno ve a una persona que es oportunista, eso es falta de quebrantamiento. Cuando a todo lo de Dios le quiere sacar negocio y quiere cómo vamos ahí, y es que si yo voy, pero entonces Dios qué me va a dar, y si yo voy a la iglesia es por recibir esto, y eso es dureza de corazón. ¿Sí? Cuando yo tengo como un interés fijo en las cosas de Dios, pero para un beneficio propio y en la carne, y no para mirarlo a Él y para que haya un cambio. Eso es dureza de corazón. ¿Qué es lo contrario de arrepentimiento? ¿Qué es lo contrario? Sí, soberbia, obstinación, necedad, terquedad. Sí, porque si yo peco, lloro y después vuelvo y lo hago. Y vuelvo y lo hago. Soy obstinado. Sí, soy terco, testarudo, ahí mismo, ahí. Que no haga eso, ay, ya entendí, si tiene razón, pastora, la palabra profética me llegó hasta lo profundo del corazón. Y después uno lo ve haciendo lo mismo. Eso es eso es falta de arrepentimiento, eso es necedad y terquedad. Ubiquémonos donde estamos nosotros, porque aquí no le estoy diciendo a nadie, pero el Espíritu, cada uno lo ubica. ¿Qué es lo contrario del reconocimiento? Una persona que no reconoce es una persona ingrata. Después de desagradecida, después de que todo lo que Dios ha hecho, y se van detrás del primero que les hace cuchito, allá están. Esas son personas desagradecidas. ¿Con quién? Con Dios, porque Él es el que lo hace todo. ¿Sí? Pero uno dice, pero si Dios sabe que soy ingrato, entonces ¿para qué me hace? Sabe que después me voy a ir. Esa es la respuesta del ignorante, porque no conoce a Dios, ¿sí? Porque nosotros entonces no sabemos que Dios es amor, misericordia, y que Él sí ve y nosotros somos ciegos. Y Él ve, y a la palabra allá adelante, cuando yo vaya bien adelante, que crea que me salí con la mía, allá va y me alcanza la palabra. ¿Qué es lo contrario de obediencia? Es que se resiste a las cosas de Dios. Saben que es así, Dios dice una palabra y les entra la sabiduría y dicen, sí, eso es así, pero en la inteligencia no lo hago, no se lo merece y no lo voy a hacer, y no me importa lo que le pase, y no me interesa, y no lo voy a hacer, y que chupe, y que le pague, y que nos resistimos a lo de Dios. A pesar de que Dios nos lo diga, a pesar de que Dios nos lo muestre, nosotros nos resistimos a lo de Dios. Somos irreverentes. Somos así, somos bien irreverentes. Somos rebeldes. Mire que en el jardín del Edén por la desobediencia fue que cayeron Adán y Eva. ¿Qué es lo contrario al amor? Odio, miedo, desprecio. Miren una mamá cuando no quiere sus hijos, ¿cómo se manifiesta una mamá cuando no quiere sus hijos? Eso dice, yo te amo, mi vida, tú eres mi hijo, tú eres eso, no es sino, porque a muchas veces les toca, porque si no hay quien se los haga, pues les toca hacerlo. ¿Qué se manifiesta? Eso lo conocemos todos. Cuando uno dice,
Sí, esa mamá sí, pero tiene algo. ¿Cómo es una mamá cuando no cuando no ama a sus hijos? Sí, ¿qué más? Son descuidadas, ¿cierto? Tienen un desapego con los hijos, como que sí lo quiero, pero ay, sí, no se les ve ese cuidado, esa entrega, ese estar ahí. No, sino yo te quiero, ay, pero ahí, como son descuidadas, desapegadas, así es que nos pasa a nosotros con lo de Dios. Que como que sí queremos lo de Dios, pero de a poquito, o sea, sí, un culto, ay, 3 días, pues tampoco, no, uy, no, 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 eso, no, de a poquito, si llevo en el año un pan, el día que compartimos, una vez, porque es que ya 3, eso es mucho, no, eso ya es mucho, no, 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 de a poquito, hay un desapego, un desinterés, eso no, que me tengan todo arreglado el salón, pero yo una vecesita colaboro. ¿Qué es lo contrario de cuidado? ¿Qué es lo contrario de cuidado? Cuando uno dice esta persona es cuidadosa, ¿qué es lo contrario? Desatenta, distraída, imprudente, negligente, orgulloso, ¿sí? O sea, ubiquémonos nosotros qué es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de respeto? Sí, grosero, burlón. Sí, esas personas que son burlonas y humillativas, que ya se les pasa la chanza de oscuro, ¿cómo es? De castaño oscuro. Esas personas son irrespetuosas, ¿sí? Son desobedientes, son adúlteros, son descarados, soberbios, violentos, iracundos. Una persona que es irrespetuosa. Primera de Crónicas 29:14 dice, entonces, si nosotros tenemos la humildad, nos toca buscar a Dios para tenerla. Nada de lo que nosotros hagamos podemos obtener eso. ¿Sí? Por más que nosotros nos esforcemos, Señor, me dijo algo malo, yo me voy a controlar, pero cuando ya se me sube y me la saca, a la tercera ya le digo cuánto es 2 por 2, ¿sí? Pero si Dios lo hace en uno y lo quita y no está, pues yo no saco lo que no tengo, ¿sí? Entonces solamente Dios puede hacer eso. Primera de Crónicas 29:14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, yo tengo que reconocer que todo es de Él, que todo proviene de Él. Porque si yo creo que yo puedo hacer algo por lo inteligente que soy, por lo mucho que me esfuerce, porque no, eso no es Dios. Porque eso lo que hace es que yo sea vanaglorioso, que yo me vuelva orgulloso y caiga en todo eso que estoy supuestamente trabajando, que no quiero tener, caiga en eso. No sabemos cómo hacerlo, nosotros no sabemos, eso le pertenece a Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mateo 13:21 dice, pero no tienes raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, lo que decíamos, 2 me aguanto, pero ya la tercera no. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Es Él el que se coloca la mirada en nosotros. Pero si nosotros no tenemos una actitud de humildad, es que nosotros no queremos las cosas de Dios. Si nosotros nos justificamos, no, pero es que me parece, es que nosotros, Él no va a colocar la mirada en nosotros así. Por eso una vez les da el ejemplo de Pedro. Pedro se fue a pescar, pero en su corazón había algo que hizo que Jesús volviera a él y lo llamara y lo colocara en un nuevo nivel. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Nosotros tenemos que ser honestos y presentarnos delante de Dios y reconocer si es el deseo, si nosotros tenemos el deseo, la necesidad de Dios.
Si realmente nosotros tenemos ese deseo y esa necesidad de conocer las cosas de Dios, ¿sí? Que si nosotros queremos de verdad que Dios coloque la mirada en nosotros, si nosotros ya sabemos que Él es el que nos mira, ¿sí? Si nosotros ya sabemos eso, de verdad nosotros cuánto invertimos nuestro tiempo, cuánto buscamos a Dios, cuánto por todos los medios que nosotros humanamente conocemos y en la medida limitada que nosotros tenemos, siendo una capacidad de Dios, porque aún lo limitado que tenemos es una capacidad de Dios, nos lo dio Dios, nosotros usamos esa capacidad para clamarle a Él, para que Él realmente coloque su mirada en nosotros y nos diga, te vi, ven, y nosotros podamos verlo en la búsqueda que tenemos, no lo vemos, pero en esa búsqueda que tenemos, por fin Él nos diga, ven, y nosotros lo podamos ver. Para que se cumpla la palabra del Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero nosotros siempre queremos arreglar la añadidura, y eso no va a pasar. Nosotros nos podemos gastar toda nuestra vida tratando de arreglar el matrimonio, tratando de arreglar un trabajo, tratando de arreglar en una iglesia cómo organizarla, si la alabanza, si el culto, si las sillas, y eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque le estamos dando un valor y una importancia a las cosas externas y no a lo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cumple la palabra de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Si nosotros todo el tiempo estamos mirando las cosas externas y las cosas del mundo. Miremos algunos ejemplos bíblicos de cómo fueron estas personas tocando el corazón de Dios para recibir de Dios lo que ellos necesitaban. Realmente lo que ellos necesitaban. Porque es que nosotros tenemos que llegar a un nivel, a un colmo, ¿sí? Que Dios no quiere que sea así, pero tenemos que llegar a un colmo para que nos sacudamos y nosotros entendamos que ya no queremos más esa situación que estamos viviendo. Porque es que pues, si nosotros llegamos a un colmo, ¿por qué si llegamos a un colmo y le pedimos a Dios y empezamos a tener un toque, volvemos a lo mismo? Volvemos a caer en lo mismo. ¿Sí? Marcos 12:41 dice, estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Sí? Aquí está la ofrenda. Y estaba Jesús ahí sentado. ¿Sí? Estaba sentado mirando a la gente cómo ofrendaba. Pero su mirada no era cualquier mirada de, no, estaba mirando el corazón de la gente cuando estaba ofrendando. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Cuál es la moneda más pequeña que nosotros tenemos acá en Colombia? La de 50. Imagínense, 2 moneditas de 50. Hecho en el alfolí. Así es la situación. 2 moneditas de 50. ¿Sí? Cualquiera que eche 1.000 pesos, saca pecho frente a las 2 monedas de 50. ¿Sí? ¿Sí o no? Echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, no le dijo nada a la viuda. No le dijo nada a la viuda. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, ¿será que la viuda se dio cuenta que él vio que lo echó? Sí, claro, porque es que es claro, o sea, él como porque se va a ocultar, ahí lo dice, estaba mirando. Y ella se dio cuenta que estaba mirando y echó sus moneditas. O sea que ella tuvo fe o no tuvo fe cuando echó en el arca la moneda. Tuvo fe, porque ella dio todo lo que tenía. De su pobreza, de su sustento, todo lo que tenía. O sea que ella colocó primero la mirada en las cosas de Dios, antes que su bienestar material, ¿sí? Ella no dijo, estas 2 moneditas me sirven para comprarme algo, para irme de paseo, para hacer... No, porque ella tenía una necesidad de Dios, ¿sí? Porque si ella no daba eso, ella no iba a recibir lo que Dios tenía para ella.
¿Sí? Así de sencillo. Y los otros no, los otros recibieron su recompensa, sacaron pecho y todos, uy, cómo dan de plata, uy, cómo tienen, uy, no, esos hombres son muy piadosos. O sea, ya recibieron su adulación y se quedaron con eso, esos felices. Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Sanidad del corazón. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Los mantos de los judíos, nosotros cuando leemos la palabra siempre leemos que todas las cosas que hacían los judíos tenían un significado, ¿cierto? Los nombres, los utensilios, los lugares, los pozos, todos tenían un significado. Y el manto de Jesús no era la excepción, ¿sí? Eso lo dice en Deuteronomio 6:4. La palabra en griego para borde es craspedón, que significa fleco. Es decir, que la mujer tocó los flecos del manto de Jesús, ¿sí? Eso significaba, Jehová nuestro Dios uno es. Eso significaban los flecos. Jehová nuestro Dios uno es, ¿sí? Entonces, esta mujer había leído las escrituras, ¿sí? Así como nosotros leemos la palabra y la estudiamos. Ella lo había leído. Cuando Jesús caminó, ella se le acercó porque ella creyó y dijo, si yo toco el manto, toco a Dios. Yo creo en Dios, que Dios puede tocar mi vida. Porque ella leyó la palabra y conocía la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no hacemos un estudio del matrimonio que queremos, si nosotros no hacemos un estudio del trabajo conforme lo dice la palabra, ¿cómo vamos a reclamar y a movernos en las circunstancias y en los lugares y las oportunidades que Dios nos da si no lo hacemos? Porque no conocemos la palabra, porque no la leemos. Y cuando vamos a los cultos y escuchamos las predicaciones por Ustream, por Skype, por los medios, por Periscope, cuando las escuchamos, nosotros estamos más pendientes de lo que vamos, qué es lo que Dios nos va a hablar, qué es lo que nos va a dar, cuánto sea, qué, cómo vamos, Señor. Que de verdad haya una transformación real en nuestra vida. Solo vamos así por una palabra profética, pero no realmente que haya un cambio en nuestra vida. Ella tenía una necesidad, un colmo que le había llegado para tocar el manto y decir, lo que dice el manto y representa, lo que dice la palabra yo no entiendo y yo lo recibo. Y por eso fue sana. Porque muchos estaban, dice la palabra, y muchos lo tocaban, pero ¿qué estaban pensando? ¿En dónde tenían puesta la mirada? Para que recibieran el milagro. ¿Sí? Pero ella tenía la palabra, tenía fe porque estaba viendo a Dios. Y Dios la volteó a mirar y le hizo su milagro. Al entrar Jesús en la casa principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, y viendo, o sea que colocó la mirada. Porque alguien le tocó el corazón a Dios. Le puso la mirada. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Qué fue lo que dijimos de la humildad? ¿Quiénes son los que se burlan? Los irrespetuosos. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, lo sacó, mire, echada, dice la palabra, se echó. Entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. ¿Ante quiénes? Ante los que tenían fe. Los que no tienen fe, fuera. Y es lo que hoy les compartía. Cuando Dios hace un milagro, ¿por qué Jesús le decía a la gente, no vaya y cuente? No cuente lo que yo acabo de hacer. Porque no tienen fe. Entonces el pastor decía, o sea que yo me tengo que comer este pollo a las escondidas porque ustedes no tienen fe y dicen, ¿quién lo ve tan angurriento? Con la plata, quién sabe con qué plata se estará comiendo, ¿por qué no se tiene fe? Entonces nos toca
comámonoslo aquí, no les contemos, es que mire que cuando nos comimos ese pollo, el Señor se glorificó, y lo que hizo en nuestros cuerpos, y mire lo que hizo Dios, y nosotros entendimos, y los velos nos fueron quitados. No, no se puede, porque la gente en su carne está pensando es que en el pollo, tienen la mirada puesta en, el pastor se come un pollo y yo sin nadita que comer, imagínense eso. El pastor se comió un pollo y yo me como una pechuga con toda mi familia para 2 días. Eso es lo que se está pensando. ¿Sí? Entonces nos toca, vea, calladitos por el juzgamiento, el estudio minucioso, teológico, profundo de 50 años en el Evangelio, del juzgamiento, eso sí lo tenemos bien definido. Y a esa, con la lengua, con la mirada, eso, con la actitud, eso sí lo manifestamos en todo su esplendor. Entonces no se podía contar por eso, no se podía contar por eso, para que no cayera juicio sobre la lengua viperina de los que hablan las cosas que no entienden. ¿Sí? Entonces la gente fue echada. Eso sí, mire que Jesús, uno piensa, Jesús es amor. No, afuera. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ¿usted cree que cuando uno tiene milagro, tiene compostura, uno dice, ay, pero tenga prudencia, deje los gritos, compórtese tampoco? Cuando uno tiene una necesidad, mire, eso uno se vuelve físicamente, no es porque uno vaya a maltratar y grite, no, pero uno se transforma, es otra persona y por eso la gente dice, con Dios y mire esa cara como la tiene, ese cuerpo, esa ropa. No, es que si uno se baña es por misericordia, ¿sí? Cuando uno tiene una necesidad, tiene la necesidad y tiene que pelear por esa necesidad y clamarle a Dios por esa necesidad. Y ahí no importa a nadie, solamente es Dios y uno. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Sí? ¿Sí ven? Porque lo vieron a él y creyeron que él lo podía hacer, lo vieron a él. ¿Sí? Unos ejemplos bíblicos de cómo cuando Dios da una palabra, mi oración puede cambiar la palabra que Dios da. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no son amenazas cuando Dios habla. No es que diga, mire, si usted sigue en su mal camino se va a morir. Ay, no, pero es que aquí todo es una amenazadera, un regaño, es que todo el tiempo es diciéndonos como que nosotros todo lo hacemos mal, todo. No, Dios da la palabra, pero también da la solución. Pero como nosotros, ¿cuánto leemos la palabra? Dios da la palabra y da la solución. Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Clarito, al grano, sin arandelas. Y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo una oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Por eso nosotros debemos estar en íntegro corazón, para que cuando nosotros le pidamos a Dios algo, nuestra oración sea escuchada. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y lloró Ezequías con gran lloro. Ese lloro sí era de verdad. ¿Sí? Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea que su oración sí fue de verdad y tiene resultado. Entonces cambió el corazón de Dios. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, a mí sí que me gusta esa palabra.
Me gusta mucho esa palabra, que había salido de aquella región y clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínense eso, esas respuestas de Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No es cualquier petición, no es una rabieta, es un arranque, una ira que me dio a mí. Y entonces, Señor, yo te digo, yo grito, me doy dos y usted me tiene que contestar. No, eso no es así. Dios no es nuestro mandadero. Respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínese esa respuesta. ¿De qué la trató? O sea, lo más insignificante. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ¿será que esta mujer no se humilló delante de Dios? Y mire la oración, porque ahí estaban hablando, eso era una oración, estaban hablando. Mire cómo se ora. No es una repetida, alabados al Señor, gloria a Dios, Señor, tu nombre, aleluya, gloria a Dios, Señor. No, era una oración que ella estaba haciendo. Entonces respondiendo Jesús dijo, él sí responde, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, porque se iba a morir. Entonces sí podemos tocar el corazón de Dios y cambiar las circunstancias, y cambiar nuestra vida, y afectar aún la vida de otros. Entonces, para concluir y terminar, ¿qué sucede cuando mi mirada está puesta en Jesucristo? Y cuando yo utilizo la oración, utilizar en el buen sentido, la oración para tocar el corazón de Dios y que Él supla mi necesidad. Primero, mi oración debe iniciar con el reconocimiento de mi debilidad, para que el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, pida como conviene, porque Él lo sabe hacer. Y no utilizar como pretexto, y no utilizar la oración como pretexto para hacer mi voluntad justificándome a mí mismo. ¿Sí? Porque uno, ya les explicaba cómo ora uno para la familia, para el trabajo, para todos los escenarios de nuestra vida. 2, le hago entrega de los estereotipos y el lugar y el valor que le he dado a mi trabajo, a mi hogar, a mi iglesia, a los estudios y todo lo que quiero conseguir, para que Él sea el primero en mi vida y el único importante y valioso en mi vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que quitar ese lugar. Esa palabra dice, tiene que morirse. No, nosotros tenemos, porque si no eso es lo que nos va a suceder. Nosotros tenemos que quitarle ese lugar, que nosotros le damos ese valor a las cosas y empezar a darle el lugar a Dios, porque Él es el que debe ocupar el primer lugar. Reconozco que tengo un límite y aún mi capacidad para llegar a ese límite me la dio Dios. Y que necesito que Él me capacite para acercarme al reino, verlo, entenderlo, para vivir la vida abundante en Él. 4, que la humildad proviene de un corazón quebrantado, arrepentido, obediente y lleno del amor de Dios, que me lleva a depender de Él. Y quinto, acepto que no he tenido una necesidad verdadera de Dios, que me haya llevado a clamar para que Él ponga su mirada en mí y seamos uno solo, como Él lo es con el Padre, que hizo todo lo que vio hacer a su Padre, para que yo haga lo que debo hacer al Señor. Y sexto, puesta la mirada en Jesucristo para que el cumplimiento de las promesas en mi vida por medio de Jesucristo y mostrarle al mundo que Dios sí existe y que es lo que tienen para los que en Él creen y qué es lo que tiene Jesús para los que en Él creen y confían, la salvación, o sea, la sanidad del corazón. Amén. Esa era la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Muy bien, estuvo muy bueno hoy. ¿Nos despedimos o tú sigues? No, sí, espérate un segundito. Mire, yo no sé cuántos de ustedes piden claridad frente a las cosas como ustedes todo el tiempo la pueden llegar a ver.
Uno aprende aquí, estar sentado, de verdad a escuchar y a la vez aprende uno a dejar de mirar el concepto que uno tiene de muchas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes, en serio, quieren ser ministrados con lo que viene pasando con ustedes. Y algo que yo vengo aprendiendo es que por más que yo sepa, por más que Dios revele, siempre tengo que menguar. Eso solamente me lo enseña Cristo. Porque ¿sabe qué hace Cristo cuando el Padre le enseña? Ustedes lo saben. Es tanta la intensidad de lo que Cristo nos enseña a nosotros, que una sola gota nomás de lo que Él nos enseñó fue en el momento en que Él estaba orando. En ese momento Él estaba al 100% carne y estaba diciendo, Padre, Padre, Padre. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Estaba menguando tanto, estaba bajando tanto en la vida de Él, en su carne. Y vuelvo les digo, porque ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Sabe por qué no escuchamos en la iglesia? Porque nosotros estamos escuchando con conocimiento. No con la veracidad de lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un endurecimiento en nuestro corazón que no nos permite que nosotros, de verdad, podamos hacer lo que esta mujer hizo. Podemos hacer lo que estos ciegos hicieron, los paralíticos trataron. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros nos estamos dando cuenta que cuando estamos parados frente a un Cristo, estamos identificando la palabra que nosotros necesitamos. Entonces sí, puede haber confusión, pero más que confusión se llama rebeldía, y más que confusión se llama ignorancia, y más que confusión, ¿sabe cómo se llama eso? Que nosotros no estamos queriendo lo de Dios. Entonces lo que nos está diciendo la pastora, desafortunadamente, muchos de los hermanos van y viven por fuera una cantidad de cosas que a la manera lo que ellos creen que están viviendo va a manifestar una fe que los sacuda de ellos. Y lo que hace es que está sacudiendo son otras cosas. Pero nadie, ninguno de nosotros, créanlo, ninguno de nosotros, si Dios no nos pone a hacerlo, nosotros vamos a poder salir de lo que nosotros estamos pensando. Nadie puede, mis hermanos, nadie lo ha logrado. Nadie. La única forma que nosotros aprendemos y ponemos la mirada desde el primer versículo, ponemos la mirada en Jesús, en el autor, en el que de verdad Él lo manifieste, nosotros no vamos a poder hacerlo. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo cuando se hizo hombre, lo primero que Él aprendió es a cortar el estilo de una ley que nosotros no podíamos seguir viendo? ¿Sabe por qué nosotros estamos quedados? Por algo muy sencillo, porque nosotros estamos juzgando el 100%, que haciendo lo que Dios quiere. Entonces, si usted sigue juzgando con lo que usted está pensando y con lo que usted dice que está buscando o con lo que está creyendo usted que está orando, entonces usted no está orando, está juzgando y criticando, más que viendo lo que usted necesita. Es la reflexión que yo les digo. En serio. Yo los viernes, ¿sabe qué es lo que yo más anhelo los viernes? Poderlos ver a ustedes. Pero ¿sabe por qué? Porque yo creo que Dios en ustedes algo tiene que estar haciendo. Pero ustedes llegan acá cansados, agotados físicamente. Ustedes llegan. Yo pregunto por qué. Yo le digo a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa eso con mis hermanos? Pero ustedes lo van a saber porque cuando ustedes están en la calle, su pensamiento no está en las cosas de Dios. Cuando ustedes están en el trabajo, su pensamiento no está en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no están viendo a Dios en las cosas, ustedes están viendo la dificultad. Cuando ustedes van a una fiesta, los invitan a una fiesta un viernes o un sábado, y es a las 9 de la noche. Ya se nos han olvidado a qué horas son las fiestas.
a las 9 de la noche, ¿ustedes qué hacen en el día? ¿Ustedes se preparan o no se preparan? Ustedes hacen harto ejercicio, eso, no, llegan por la noche despelucadas, ojerosas. ¿Qué hacen ustedes en el día? Ustedes se preparan porque ustedes dicen, si yo no me preparo, no estoy presentada para ir, ¿cierto? Tengo que alistar el vestido, alistar el peinado, el maquillaje. Hago lo que sea para sujetar todo a eso, ¿o no? Y no permito que nada, no haya un inconveniente que me impida poder ir a ese compromiso que yo adquirí. ¿Sí? Ni de económico, ni de tiempo, ni familiares, ni jefes, ni nada. Yo todo eso lo cuadro, ¿cierto? Para yo poder ir a eso. Y procuro descansar para poder bailar y poder comer y poder estar dispuesta y disfrutar. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, esa es la preparación. Nosotros nos preparamos para el culto, nosotros nos preparamos. Yo los viernes digo, no, yo tengo que relajarme, estar descansada, almuerzo y procuro descansar, así sea 15 minutos ahí en mi escritorio, dormir, porque yo tengo que venir recuperada y siempre aparto para escuchar música de adoración y alabanza que me ministre antes de venir, para yo poder estar dispuesta para recibir lo que Dios tiene para mí, no permitir que nada me lo quite porque lo necesito, ¿sí? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? La gente se está acostando muy tarde y veo muchas cosas. Si yo les digo esto, el próximo viernes yo voy a hacer un culto así, ustedes son los que van a hacer el culto. ¿Y por qué lo que ahorita me revelaba el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Quiere decir que el día que usted se ponga los zapatos, entonces yo voy a hacer tal cual como ustedes lo hacen. Voy a hacer igual como ustedes hacen, la idea es que yo los voy a hacer. Y ustedes todo el tiempo yo los ponga a mirarme, a ver ustedes cómo se van a sentir. Estarían chéveres, ¿cierto? Uno solo afecta a todos. Entonces ustedes me van a ver aquí, que yo me acerco a Margarita, me lo voy a dormir en el hombro. Yo voy a empezar a hacer así. Así. Y voy a hacer tal cual como ustedes hacen para que se den cuenta. Ojo, no los estoy juzgando. Les estoy diciendo que les estoy evitando que cuando a ustedes les toque predicar le pase lo mismo. Porque se les olvida que ustedes son ministerios. Y los ministerios no pueden seguir pensando y no actuando en lo que están haciendo. ¿Sabe qué? No lo hagan por mí, háganlo por el Señor. En serio, háganlo para Dios. No lo hagan para el hombre. Oremos para despedirnos. Señor de la gloria, muchas gracias. La verdad que nosotros no tenemos palabras y por más que las queremos escogerlas, lo importante es la intención que hay en nuestro corazón. Lo único que podemos decirte, Señor, y reconocer es que la mirada no la estamos poniendo en ti, sino estamos haciendo las cosas, Señor, que más nos están afectando a nosotros. Por favor, ayúdanos. Que esto que viene, Señor, lo bueno, lo nuevo, lo importante que venga, de verdad nuestro corazón, Señor, esté tan juntamente a ti. Para que la palabra fluya de tal manera que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios nosotros podamos ser entendidos, avisados y ministrados en las cosas que estamos necesitando. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que en verdad nosotros podamos la mirada en un Cristo y clamemos esa unción que el Espíritu Santo de Dios ha querido, Señor, poner en gobierno en nosotros. Como decía la pastora, nosotros necesitamos que no sea políticamente, que no sea administrativamente, que son cosas que el hombre ha hecho, sino que sea el Espíritu Santo que nos ayude a lo que nosotros tenemos que hacer. Y llamar, Señor, el principio tuyo.
Padre, vamos para nuestros hogares. Llévanos en paz y en bendición. Permita, Señor, que lo que hoy fue puesto, cuando lleguemos a nuestra casa, aún en el medio de transporte, podamos afectar, Señor, las cosas. En el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por sus ofrendas, oro por sus diezmos, yo oro por sus primicias y sobre todo por el cumplimiento, Señor, de las cosas que vienen para ellos. En el nombre de Jesús, mis hermanos, me despido. Sigo declarando sobre sus vidas que lo que usted no puede ver es porque usted no lo ha llamado, y lo que usted no ha llamado es porque usted no quiere verlo, o sea, un Jesús. Un abrazo, mis hermanos. Bendición.